Luz y sal, hermanos, reunir y servir. Bienvenidos a esta lección número 2 del primer grado del Instituto de Formación de Laicos para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. En esta ocasión vamos a ver nuestra lección que se titula Una religión razonable y sobrenatural. Aquí vamos a ver cómo nuestra religión eleva el raciocinio humano al plano de la fe. Para empezar, pues vamos a recordar un poquito de los elementos que vimos la clase anterior. Vamos a ver que la religión es esa actitud o esa respuesta que tiene la criatura en relación con su creador. Recordemos que viene del latín religare, que significa volver a unir. ¿Y qué vamos a unir? La comunicación con Dios, aquella que fue quebrantada con el pecado original. Ahora bien, recordemos un poquito de cómo fuimos creados a comparación de toda la demás naturaleza. Eh, los animales, pues evidentemente es lo que más se nos asemeja en cuanto a criaturas, ¿no? Sin embargo, vamos a analizar un poquito esta parte. Los animales fueron creados con alma y con un cuerpo, ¿no? El alma, si recordamos, viene de la palabra anime, que significa ese aliento de vida, eso que nos motiva a movernos, que nos hace estar vivos, ¿no? Lo podríamos llamar el alma es igual a la vida. Y el cuerpo va a ir reaccionando de acuerdo a los estímulos, a los instintos y a las motivaciones a los que estarán inmersos los animales de acuerdo a su entorno. El hombre también sabemos que está hecho de cuerpo, alma, que también tenemos esta parte que compartimos con los animales. Tenemos el alma que nos da la vida, ese hálito de vida. Tenemos el cuerpo que nos hace tener una presencia material. Sin embargo, también poseemos algo que es que Dios nos da, que es el espíritu. Ese espíritu es lo que nos hace tener ese vínculo con Dios, esa parte que nos abre ese canal de comunicación y por la cual nosotros vamos a desarrollar esas eh, cualidades que Él nos da, que entre las más importantes es la inteligencia, la voluntad y la libertad. Obviamente tenemos otras, como la capacidad de amar, que ya lo vimos en la lección anterior. Sin embargo, estas tres las vamos a denotar mucho en esta lección porque a través de ellas vamos a ir llegando a las conclusiones, ¿no? Eh, Seguramente quería hacer una pequeña aclaración antes porque seguramente has escuchado por ahí, ¿no? Que el alma y el espíritu es lo mismo, sin embargo, no es así. Ha sido parte de muchos debates teológicos, sin embargo, esta diferencia de lo que es el alma y el espíritu la vamos viendo en los últimos 20 años aproximadamente, donde nosotros vamos a diferenciar esta parte. Seguramente, a lo mejor has leído en algún documento pontificio, en una encíclica o algún documento anterior donde se, se hable que el alma es igual al espíritu, ¿no? Pero esta nueva acepción, pues relativamente es reciente, pero es muy importante que lo entendamos así para que no nos confundamos, porque el espíritu solamente le corresponde a Dios, ¿no? Bueno, una vez aclarado esto, bueno, pues nos vamos, continuamos. Eh, estas cualidades de la inteligencia, la voluntad y la libertad, o sea, entendamos esta libertad como sí el libre albedrío, sin embargo también como esa capacidad de decidir,
¿no? Porque yo puedo estar conviccionado a estar cerca de Dios, porque creo en Él, pero realmente no he tomado la decisión firme de acercarme a Él, ¿no? Entonces, dentro de la intención a la acción, hay una brecha que puede ser bastante corta o puede ser bastante larga, ¿no? Incluso puedes llegar a ser abismal. Sin embargo, quiero que en esta lección lo tengamos bien presentes. Inteligencia, voluntad y libertad. El conjunto de estas tres cualidades nos va a llevar a tener lo que llamamos responsabilidad. Esta palabra proviene del latín responsum y nos dice que es la capacidad de entender, reflexionar, decidir y valorar las consecuencias de sus actos, así como también la capacidad de poder enfrentarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente pues aquí ya vamos a mezclar estas cualidades que les comentaba, porque al tener la información, o sea, todos los hechos, eh, pues nosotros vamos a tener la capacidad de deducción, ¿no? Vamos a tener una actitud en la voluntad y una acción en la decisión. Entonces, al conjunto de estas tres, bueno, pues nos va a llevar a lo que son los actos de responsabilidad, ¿no? Eh, Evidentemente esto queda como por lógica, por decisión del hombre. Por lo tanto, la religión es la respuesta inteligente y libre, pero sobre todo responsable del hombre. ¿Por qué? Porque ya estamos siendo conscientes de que tenemos una responsabilidad en cuanto a nuestra comunicación y respuesta hacia Dios. El espíritu reconoce a su creador y por ende nosotros tenemos que tener una actitud ante esto, ¿no? Y así nos va a llevar la razón a Dios, por lo que vamos a entender, vamos a deducir dos factores importantes. Por un lado, eh, la creación nos revela la existencia de su creador. La clase anterior vimos las vías, ¿no? Por las cuales nosotros podemos naturalmente deducir que hay un Dios, ¿no? Un creador en todo esto. Llegamos a la conclusión de que Dios es un Dios de orden, por lo tanto es el ordenador de todo. Este factor externo lo podemos observar y deducir en ese acontecer, ¿no? Simplemente vemos que todo tiene un orden, una secuencia, un proceso natural en todo ámbito, en todo aspecto, y por ende también nosotros podemos llegar al término de ese proceso de información, llegar a esta conclusión. Pero por el otro lado también tenemos un factor interno que lo llamamos la voz de la conciencia. Ese reconocimiento del bien y del mal, aquello que nos hace eh, guiar, por decirlo así, aún estando alejados de cualquier influencia de religión, de sometimiento, de sociedad, de cualquier índole. O sea, si nada más pensamos que el hombre está solo allá en la punta de la montaña, del cerro, o alejado totalmente en una ermita, el hombre va a saber cómo debe actuar. ¿Por qué? Porque eso está impreso en su interior, ¿no? De la misma manera, esta conciencia nos va a llevar a tener una actitud frente a el plan de Dios. El plan de Dios, ¿de dónde viene, no? Porque de pronto así como que lo hemos escuchado, nos los han dicho muchas veces y que sométete a Él y que el tiempo de Dios y que por algo, etcétera. Pero el plan de Dios, ¿cómo lo podemos saber, no? O sea,
¿Qué es esto? Vemos, el plan de Dios se viene sobre una directriz de que hay un orden en todo, ¿no? Hay una razón y un objetivo de ser de cada cosa en el universo. Hablemos desde lo más grande hasta lo más pequeño. Todo tiene una razón, una función y un objetivo de vida. A, es- a todo este entorno, a todo este universo de situaciones de vida, lo llamamos el plan de Dios. Y nosotros, al ser parte de esta vida, al ser parte de este plan, tenemos también un objetivo, una función o una misión, ¿no? Esta importancia que tiene el hombre en este plan, podemos deducir nosotros que somos parte importante de ese plan. ¿Por qué? Porque nos lo dice en la escritura. Yo te pensé desde antes de nacer. Yo ya sabía que tú ibas a nacer y sabía dónde ibas a nacer y sabía por qué tenías que nacer ahí. Recordemos que los conceptos de justicia, de sufrimiento que nosotros tenemos no lo son en Dios, ¿no? Para Él a lo mejor tenemos que llegar a este mundo hostil de la mejor o de la peor manera, pero al final siempre vamos a tener un objetivo y un lugar en este plan de Dios. Por eso, nosotros no podemos jamás pensar que somos un error. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios ya ha pensado más allá, yo creo que ya tiene pensado todo hasta el fin del mundo, que no sabemos cuándo va a ser, pero ya tiene pensado todo, ¿no? Ya sabe cuánta descendencia, cuántas vicisitudes vamos a vivir en esta vida, ¿no? Y nuestra vida, los años que tengamos que vivir, no sé, 80, 100 años, los que tengamos que vivir, muy larga, muy pequeña, esa vida es importante y tiene un objetivo. Entonces, por eso la lógica nos lleva a entender, no somos un error en la vida y tenemos un objetivo. Obviamente, como lo veíamos en la clase anterior, tenemos que buscar, tenemos que adherirnos a eh, a ese plan maestro, ¿no? Obviamente no lo vamos a saber, no nos los va a decir, a ver, listo, objetivo en la vida va a ser este, ¿no? Vamos a ir como descubriendo pedacitos de ese tesoro y poco a poco vamos a ir uniendo las piezas hasta lograr un engranaje perfecto. Pero, ¿qué es lo que nos pide Dios? O lo aceptamos o lo rechazamos. Aquí otra vez volvemos a utilizar nuestras cualidades, ¿no? Inteligencia, voluntad y libertad. Si yo lo acepto, pues tendré un bien mayor, pero si lo rechazo, pues evidentemente voy a estar mal, ¿no? Seguramente has vivido, todos vivimos estas etapas, ¿no? Dentro del bien y del mal. Al final, la única manera de que nosotros podamos sentirnos felices, y hablamos de felicidad con refiriéndonos a esa plenitud de vida, eso que nos hace sentir contentos con lo que tengamos, ¿no? Satisfechos, plenos, alegres, por ende, tranquilos y viviendo esa paz, ¿no? Que solamente la vamos a vivir y la vamos a encontrar en Dios, porque lo que Dios da, nadie lo puede suplir en ningún ámbito. Y el huequito que Dios tiene en nuestro corazón o en nuestra vida solamente le pertenece a Dios y solamente Dios lo puede llenar. ¿Por qué? Porque tenemos ese vínculo que es de Dios, que es el Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos va a llevar a siempre estar buscándolo a Él, a nuestro Creador, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a tener esa necesidad de buscar a Dios
y de unirnos a Dios. Y a este conjunto de, de cualidades, que las vuelvo a mencionar, inteligencia, voluntad y libertad, que nos conlleva a un acto de responsabilidad, nos va, en su conjunto, nos, nos denota lo que es la religión natural, ¿no? Que como ya les comentaba, esa solamente está impresa en el espíritu, aquel que converge en un vínculo con Dios, nada más. Y, y la respuesta ante esta religión natural, pues puede ser de aceptación, por un lado. ¿Y qué significa esto? Pongan mucha atención en el diagrama que les puse aquí. Es súper sencillo y nos ejemplifica mucho con la conclusión de la lección anterior. Nuestra vida debe de ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que primero va a estar Dios en nuestra vida, así como aquí lo está marcando con una flechita, porque en el espíritu que tenemos está Dios, ¿no? Dios se va a formar, Cristo se va a formar en nosotros, como dice San Pablo. Después va a estar el alma, ¿no? Nuestro alito de vida, que podríamos decirlo que vamos nosotros, o sea, en ese orden de importancia tenemos que ir. Primero Dios, después nosotros y después el mundo entero. Puede sonar un poquito fuerte, egoísta, ¿no? Porque pues evidentemente Dios es un Dios celoso. Eh, pero en ese orden, Cristo en el centro, después nosotros, porque nosotros tenemos que estar bien, porque no podemos dar lo que no tenemos. No podemos darnos si no estamos bien. Simplemente, por ejemplo, si estamos enfermos y estamos en cama, no podemos ir a trabajar, no podemos ir a nuestra clase de pastoral, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar bien, sentirnos bien para que podamos darnos en el servicio a los demás. Y a los demás me refiero que es familia, desde las personas más cercanas hasta las últimas, ¿no? Entonces, en ese orden de importancia tenemos que estar viviendo constantemente. Esto nos hace tener una actitud inteligente de reconocimiento y sumisión al creador. ¿Por qué? Porque lo estoy reconociendo que Él es mi creador, lo estoy reconociendo que Él es el eje de mi vida y que estoy aceptando lo que Él me está diciendo. Por lo tanto, al ejercer este acto de amor, la consecuencia va a ser obedecer. El efecto, la causa va a ser el amor y el efecto va a ser la obediencia y la adhesión al Creador. O sea, hace vivir en esa comunión. Por otro lado, tenemos la actitud de rechazo. Ella nos va a llevar a posiciones absurdas que nos van a alejar de Dios. ¿Por qué lo llamamos absurdo? ¿Por qué? Porque al final yo considero que son pretextos, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, todas estas barreras, estas actitudes se pueden trabajar y se pueden eliminar, porque lo innegable es innegable, ¿no? O sea, lo innegable es reconocer la existencia de un Dios y que tengo esa necesidad de Él, ¿no? Vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Primero, pues es la incredulidad, ¿no? Aquella que me va a hacer, eh, o sea, sí sabemos que está ahí Dios, pero no creo. No creo porque así me conviene, porque a lo mejor tengo muchas dudas y la mejor manera de solucionar esta barrera, pues es la formación, ¿no? Y muchas veces el decir no creo, no esto, no lo otro, pues son nada más como que formas de irnos protegiendo para ir apapachando el pecado en el que estamos viviendo, ¿no? Pero eso no significa que niegue el compromiso que tengo, ¿ok? Después tenemos dos variantes muy importantes
muy parecidas entre sí, sin embargo, con una pequeña diferencia. Tenemos lo que es el agnosticismo, que esta no nos la menciona la lección, sin embargo, la creí prudente agregar por el simple hecho de que hoy en día esto es algo muy latente cada vez más. El agnosticismo significa que son esas personas que creen en la presencia de algo superior, no lo reconocen como Dios. Sin embargo, tampoco creen que ese dilema puede ser resuelto por el hombre, ¿no? Como que sí, la razón te lleva a entender que hay un ser supremo que ordenó o maquiló todo lo que es la vida. Sin embargo, no es Dios, no son dioses, pero tampoco sé qué es, ¿no? Y tampoco me interesa. Entonces, puedo yo creer en lo que sea. ¿No? Como que no hay un orden, no hay una guía, no hay nada. Sin embargo, por simple deducción, entendemos que eh, la vida proviene de algo, de un poder superior. Después tenemos lo que es el ateísmo, ¿no? Que, pues de alguna manera también reconoce la presencia, la existencia de un Dios, porque la palabra teísmo proviene de la palabra teos, que significa Dios. Entonces, eh, reconoce esa existencia de Dios en este plan, ¿no? Eh, creen que a lo mejor todo fue creado por generación espontánea, porque, pues no sé, pues hay un, este, un error o la vida y todo lo demás, pero sin embargo no le atribuyen este poder a un Dios, ¿no? O sea, no reconocen la presencia tal cual de un Dios, que reconocen, o sea, sí reconocen que ese poder superior corresponde a algo que pudiese ser un Dios, sin embargo, no creen que sea un Dios en específico y pueden tratar de justificar todo este poder en algo más, que tampoco saben qué es, ¿no? Entonces, por eso les digo que puede ser algo muy parecido, sin embargo, hay una diferencia. El agnóstico y el ateo, este, pues el agnóstico no cree en nada, definitivamente. Sabe que hay un poder, pero no cree en nada. Y el ateo, o sea, sí cree que hay un Dios, sin embargo, no le interesa a ese Dios de ninguna manera. Y, y decía un padre, ¿qué es mejor, ser agnóstico o ser ateo? Aquel que no reconoce ese poder a un Dios o aquel que sí lo reconoce, pero que no se adhiere. ¿Qué podría ser más fácil? ¿No? Entonces, eso se los dejo de tarea, que lo reflexionen, ¿qué es mejor, un agnóstico o un ateo? ¿No? Pero bueno, no es tema de esta lección, así que continuemos. Después viene el panteísmo, aquellas personas que pretenden que la criatura sea parte del creador. O sea, hace que todas las criaturas en conjunto integran a Dios, ¿no? O sea, los animales son Dios, la naturaleza es de Dios, nosotros somos Dios porque tenemos un pedacito de él, o sea, que todo es Dios en su conjunto, ¿no? Como que este Dios está dividido en no sé cuántas miles y millones de partes y al final todos somos Dios. Eh, Después viene la idolatría, ¿no? Eh, aquí simplemente lo vamos a tomar como todo aquello que sea un sustituto de Dios. O sea, también aquí podemos hablar desde otras sectas, otras creencias, otra adoración a otros dioses, el politeísmo, este, no nada más de otros dioses, sino que también
en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo creo en, en las constelaciones, yo creo en en todos los rituales de fin de año, en las semillas, en las flores de Bach, en los cuarzos, eh, en el Reiki, en los chakras, etcétera, 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 ¿no? Todo eso es idolatría. ¿Por qué? Porque sí estamos reconociendo el poder superior, pero no estamos reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, de eh, todo lo que yo pudiera creer que no está en el lugar donde debe estar, porque Dios es un Dios de orden, entonces caigo en idolatría, ¿no? También esta creencia de que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en ninguna religión. Entonces, aquí se cae en idolatría, ¿no? Y después tenemos el materialismo. Ya mencionábamos unas cositas la clase pasada, sin embargo, es muy importante eh, mencionar esta parte. ¿Por qué? Porque recordemos que el materialismo es todo aquello, toda esa seducción de las pasiones, de los sentidos, la concupiscencia de la carne y la sustitución de Dios por el yo, ¿no? Ahorita está muy de moda esto, está agarrando una fuerza impresionante donde te están poniendo de que tú eres el centro de tu vida. Ya no es Dios, eres tú, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues tú tienes derecho, tú decretas, tú mereces, eh, tú puedes lograr todo, tú solo, no necesitas de nadie, tú vales por quien eres, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos que aquí entran todos los placeres, el hedonismo, la seducción de todos los placeres en general, tanto del cuerpo, la sexualidad, eh, ¿qué más? El dinero, la riqueza, el poder, ¿no? Que son los como que los más importantes, y todo aquello que nos cause una seducción o un amor hacia todo lo que nos aleje de Dios, ¿no? Pueden entrar los vicios, pueden entrar lo que más nos gusta, y aquí hay que tener mucho cuidado porque me preguntaban, ¿los hobbies podrían ser materialismo? Si, por ejemplo, a mí me gusta jugar golf, si a mí me gusta, tengo una obsesión con el cine o con la música, de que pues no puedo estar sin estar escuchando música, o me encanta cocinar, o me encanta ir a comer y probar nuevas cosas, ¿no? Eh, estos hobbies o estas actividades que nos puedan llenar en el momento no son malas. Recordemos que nada es malo, este, hasta que lo empezamos a hacer en exceso, ¿no? Eh, Aquí lo importante o la medida que nosotros debemos de mantener es que estas actividades no me distraigan del centro, no saquen de mi centro a Dios en primer lugar, y que no me distraigan de lo que es realmente importante, ¿no? De primero de mi relación con Dios y después con mi entorno, ¿no? Hablemos de tu familia en primer lugar, de tu trabajo, y que no te pierdas en ello, ¿no? A lo mejor te gusta comer mucho, pero no vas a caer en una gula, ¿no? A lo mejor disfrutas probar nuevos sabores, pero no vas a caer en el exceso y estar en sobrepeso, ¿no? Entonces,
es ir mediando, ¿no? La medida en todo esto, en todas estas cosas, es de que no permee tu relación y tu entrega con Dios. Entonces, puedes vivir con lujos, con comodidades, puedes estar en una situación de poder, sin embargo, no separarte de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que es la obediencia a su ley. Entonces, podremos hacerlo y si sentimos como que en esa mm, situación de poder tratar de manejar esta situación, lo podemos hacer. ¿Cómo? Educando la voluntad, ¿no? Saber hasta dónde parar, saber hasta dónde es sano y hasta dónde ya no. Educar las pasiones, educar al cuerpo. Si tú todavía no te sientes en este proceso de poder decir hasta aquí llegamos, entonces mejor no lo hagas. Esto es la recomendación que hace la iglesia, ¿no? Y de hecho nos viene también en las escrituras, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo, ¿no? Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Entonces, puede que si no te sientes todavía preparada o sientes que puedes llegar a perderte en este proceso, mejor no lo hagas. ¿Qué vas a necesitar para educar la fe? Oración y voluntad, ¿no? Y también decisión de poder hacerlo, ¿no? Poco a poco te vas a ir normando, como todo en la vida. En la medida de la práctica vas a lograr la maestría. Eh, entonces, en la medida que lo vayas manejando, vas a poder avanzar un poquito más, ¿no? Y saber controlarte o saber parar en el momento adecuado sin llegar a una afectación o a una consecuencia peor. Recordemos que todo, eh, el exceso, todas estas conductas o actitudes pues nos van a llevar al rompimiento de la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando, pero al final eso radica en nuestra decisión. Entonces vemos que la actitud que tengamos, ya sea, bueno, la de rechazo obviamente nos separa de Dios totalmente, sin embargo, dentro de la actitud de aceptación, entonces vamos a tener algo que llamamos revelación, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Pues es esa manifestación de Dios, es decir, Dios se nos da a conocer. Ahorita vamos a ver 3 momentos de revelaciones públicas, es decir, que están contenidas en las Santas Escrituras y que están accesibles para todos los que tengan acceso a una Biblia. Estas revelaciones se dan, 2 de ellas en el Antiguo Testamento, que es la revelación primitiva, y la revelación profética, y después en el Nuevo Testamento tenemos la revelación mesiánica. Ahorita vamos a ir viendo cualidades de cada una de ellas, pero ahorita las tenemos así. Estas revelaciones, recordemos que son públicas, o sea, accesibles y para todos, y asimismo se convierten en la base de nuestra fe. La revelación primitiva es aquella que se da a partir de Abraham hasta Moisés, o sea, hasta la salida o la estadía en Egipto, ¿no? Del pueblo de Israel. También la podemos conocer como revelación patriarcal. Recordemos que esta era la forma de gobierno en aquella época, ¿no? Y sabemos que Abraham, pues, era el patriarca de la comunidad, ¿no?
que también no era muy grande, sí era de las más grandes en aquella época, sin embargo no era tan grande, ¿no? Estamos hablando de entre unas 50, 80 personas aproximadamente, y bueno, pues él era el patriarca, ¿no? Eh, Vamos a tratar de reflexionar un poquito, a ver si nos acordamos un poco. ¿Cómo es esta revelación? O sea, ¿cómo Dios se le manifiesta a Abraham? En un principio, bueno, pues parecía por medio de sueños. Después hubieron señales, símbolos, figuras y él se comunicaba y le iba diciendo, sube al monte, yo te voy a dar una señal, te voy a mandar uno de mis ángeles, quiero que hagas esto, vete para acá. Entonces iba guiando, ¿no? Pero las revelaciones eran pausadas, o sea, no eran constantes, así a lo mejor entre una y otra pasaron 6 meses, un año, no sé, ¿no? Entonces, realmente tenemos que Abraham es el padre de la fe por la aceptación que tuvo y la obediencia que tuvo hacia Dios, ¿no? Entonces, de la misma manera, su hijo Isaac, después los hijos, después así hasta llegar a José, ¿no? A José el soñador en Egipto. Entonces, también recordemos que a José el soñador se le revelaba por sueños, ¿no? Por eso lo conocemos así. Entonces, bueno, esta etapa tiene su origen ahí. ¿Por qué primitiva y por qué no antes, no? Porque me decían, oye, ¿por qué no es a partir de Adán y Eva? Digo, porque todavía no empezaba esa fe, todavía no empezaba esa forma de revelarse al hombre. Ya después en otra ocasión vamos a ver cómo era esa comunicación de Adán y Eva para con Dios, pero ahorita nos quedamos así. Después viene otra etapa que se llama revelación mosaica, premesiánica o profética. ¿Por qué la llamamos mosaica? Porque proviene de Moisés y puede también llamarse premesiánica o profética. ¿Por qué? Porque también es eh, esta etapa donde estuvieron todos los profetas anunciando la venida del Mesías. Recordemos que todos los profetas, que los podemos dividir en mayores y menores, todos los profetas tienen en cualidad una sola cosa: revelar, anunciar o manifestar la llegada del Mesías, eh, cómo iban a ser, o sea, los detalles de su vida: nacimiento, pasión, muerte y resurrección, ¿no? No sabían cómo iba a ser, evidentemente, estamos hablando en un periodo, este periodo que es desde Moisés hasta Jesucristo, hasta el nacimiento de Jesucristo, estamos hablando aproximadamente que pasaron entre unos 600, 700 años aproximadamente, y hubieron muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, lo importante es que el pueblo de Israel ya sabía los detalles de la llegada de ese Mesías, aunque obviamente no se imaginaban cómo iba a ser. Sin embargo, ya lo sabían, ¿no? Y después tenemos la tercera y última revelación, que es la mesiánica o religión cristiana. ¿Por qué? Porque mesiánica, porque proviene del Mesías, o cristiana, porque proviene de Jesucristo, de ese Cristo, ¿no? Y bueno, pues esta revelación se da en el Nuevo Testamento, que recordemos que el nacimiento de Jesucristo divide al Nuevo y al Viejo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque en él se cumplen todas las profecías. En él
se hace la revelación presente, viva y carnal. Entonces, digamos que si antes estábamos esperando al Mesías, al Salvador, pues ya llegó, ¿no? Ya llegó y ya no hay más revelación. Entonces, todo aquello que después, que hemos ahorita muchos escuchado, ¿no? De que no, ya viene el final de los tiempos, de que ya viene el anticristo, que ya va a venir otro Mesías, que va a ser mejor. O sea, todo esto ya no es verdad, ya no va a pasar, ya no hay más profetas, porque los profetas nada más tenían un objetivo y su objetivo era anunciar al Mesías, anunciarlo. Ya no hay más Mesías, ya llegó el Mesías, ya murió por nosotros. Por lo tanto, más allá de, ya no hay más. Es la revelación misma. Y está, o sea, y si vemos cómo va evolucionando desde Abraham hasta el mismo Jesucristo, vemos que va de lo particular a lo universal, de lo simple a lo trascendental. Y a esto lo llamamos una religión sobrenatural. Ahora bien, cuando el hombre, que es un ser limitado por naturaleza, llega al límite de su entendimiento, entonces toma vida lo que se llama o conocemos como un acto de fe. Para entender esto, primero vamos a delimitar qué significa la fe, ¿no? Vamos a ver de dónde viene. Para empezar, es un don divino, es un don que nos viene de regalo en el Espíritu y que todos tenemos. Esa fe podríamos identificarla como esa chispa, esa, ese interruptor que nos lleva a estar en comunión con Dios. O sea, estar en contacto, en comunicación, en comunión y por lo tanto la fe es la respuesta libre y consciente de la inteligencia apoyada en la verdad revelada. Entonces la fe, al ser esa chispa o ese interruptor, entonces nos va a conllevar a una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos mueve a aprender ese canal de comunicación? La voluntad. Y esa voluntad es movida por la inteligencia y la decisión. Por lo tanto, en la medida que yo me adhiero a ese plan de Dios, a esa comunicación con Dios, entonces este acto de fe se convierte en un acto responsable y de correspondencia hacia Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Que tenemos que abandonarnos con total confianza y con sumisión para que pueda actuar en nosotros desde la fe la gracia de Dios. Entonces, podríamos entender, obviamente, o sea, el espíritu lo tenemos, el espíritu es de Dios, le concierne a Dios 100%. No significa que seamos parte de ese Dios como un todo, ¿no? Acordémonos, no hay que caer en panteísmo. Sin embargo, eso que nosotros poseemos y que nada más es nuestro, es único e irrepetible, que es nuestro espíritu, tiene un switch para prenderse y entablar una comunicación, como que ese puente. A eso le llamamos fe. Y es un don, es una virtud teologal, que ya lo veremos en otra lección, y nos va a ayudar a mantener esa relación estrecha y constante con Dios. Entonces podemos ver
que todas las respuestas que tengamos van a ser por este medio. Los actos de sumisión y de entrega van a ser a partir de la fe. Decían, no lo hagas por la persona, hazlo por aquel que te ha amado, ¿no? Haz todo, que todos tus actos, todas tus acciones en tu vida normal sean motivadas por aquel que dio la vida por ti. Y con base a esta respuesta se nos menciona que debemos de ser decisivos, o sea, no quedarnos en un término medio donde la voluntad a veces es más que la decisión o al revés, o una gana más a la otra, no. Recordemos que dice que Dios vomita a los tibios, no debemos de ser tibios, no, si ya sabemos lo que tenemos que hacer, no nos hagamos no tengamos actitudes de negación, de incredulidad, ni ninguna de las otras actitudes, ¿no? Que veíamos, la idolatría, panteísmo, ateísmo, agnosi- ah, agnosticismo, perdón. También tenemos otras corrientes que aquí menciona en su lección y otras que no. Sin embargo, son importantes que no nos quedemos en un término medio. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Y si somos inteligentes, somos responsables de ello. ¿Ok? Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el milagro. Si la fe es esa respuesta, si a través de la fe vamos a tener esa comunicación con Dios, esa revelación con Dios o de Dios, más bien, entonces Dios empieza a obrar y va a dar lo que llamamos milagros. ¿Pero qué es un milagro? Vamos a ver, ¿no? Que el milagro es esa alteración del orden natural, puede suceder de manera momentánea o de manera permanente. Y solo Dios puede modificar ese orden. ¿Pero por qué? Vamos a entender esto bajo un principio, ¿no? Que dice, solamente quien ha establecido una ley está en posición de derogarla o suspenderla. ¿Para qué? Recordemos que el mismo Jesús dice, ¿no? Este milagro fue hecho para dar gloria a Dios. Esto nos da a nosotros una seguridad. La operación o la forma de trabajar los milagros, que solamente Dios los hace, es con dos objetivos. Lograr la conversión del hombre y dar gloria a Dios, ¿no? Sobre todo para aquellos hombres que dudan, ¿no? Por ejemplo, tenemos los milagros eucarísticos, ¿no? Que algunos han sido de manera momentánea y hay algunos que son de manera permanente. Entonces, generalmente se han manifestado estos milagros para aquellos que al final no creen. O sea, imagínense sacerdotes que después de haberse ordenado y todo, tienen muchas dudas de la presencia real de Jesús en la transubstanciación de las especies, ¿no? O sea, dudan de la presencia de Dios en el altar. Entonces, Dios se les ha manifestado y muchos milagros eucarísticos se han dado por esta situación, para que crean, para que se conviertan y para que vayan y prediquen el Evangelio a todos los ambientes del mundo. Entonces, bajo estas premisas, entendemos que los milagros es una forma de revelación, de demostración de la existencia y sobre todo el poder de Dios. Se han llegado a dar
otras situaciones que para nosotros pues decimos, ¿no? Los milagros solamente los obra Dios. Sin embargo, también tenemos otra situación contraria a esto y de la cual ahí sí debemos de tener muchísimo cuidado, ¿no? Es verdad que Dios se vale de todos para obrar esos milagros. Sin embargo, también el maligno puede, este, puede obrar milagros, puede dar poderes y debemos estar conscientes de ello. Pero el discernimiento y estas cualidades que aquí vienen, que el único objetivo de los milagros es la revelación de Dios, la demostración de la existencia de Dios y del poder de Dios para dar gloria a Cristo. Entonces, esto puede ser una clave para discernir, ¿no? Y aquí es donde vemos cómo la gente se va confundiendo hasta llegar a un punto en el que se separa de Dios totalmente, ¿no? Y empieza a caer en un tipo de idolatría hacia otros seres, ¿no? Entonces, estos milagros, que son la revelación misma, entonces nos exige una respuesta. Aquí en nuestra lección, en la página 4, vemos el milagro que ocurrió cuando Jesús sana al ciego, ¿no? Es un poquito largo, ocupa toda la hoja. La cita bíblica la encontramos en Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. Eh, Vamos a analizar este milagro y vamos a ver las posiciones que encontramos de todos los involucrados. Al final vamos a reflexionar un poquito esto, ¿no? Vemos que, bueno, lo más importante del milagro es que se hace en un sábado, día del Sabbat, que es muy importante porque es el día del Señor. Para la tradición judía, nadie, o sea, nadie tiene derecho a trabajar ese día. Al contrario, es el día del Señor y es día de ir al templo a adorarle. Entonces, pues Jesús ve aquí al ciego y le preguntó, ¿quieres curarte? Sí, sí quiero. Entonces, ¿qué actitud tiene el ciego? Pues primero, pues es el que es la persona a la que se le obra el milagro y confía y tiene fe en Jesús en que lo va a curar. Y por eso entonces recobra la vista. Si él hubiera dicho, ay, no, pues tú quién eres para curarme, igual y no hubiera ocurrido el milagro. Sin embargo, lo hizo, ¿no? Después, una vez pasó esto, pues los fariseos se enteraron y dijeron, ¿no? O sea, ¿quién es este que se atreve a hacer milagros en el día del Sabbat? Entonces, su actitud fue de duda y de negación, porque pues también, pues decía que era un teatro montado, ¿no? Entonces, por eso empezaron a entrevistar a toda la gente, al pueblo, donde obviamente pues les va imponiendo, ¿no? Que les vayas diciendo qué, qué actitud deben de tomar. Entonces, el pueblo primero les da curiosidad, o sea, ellos saben que esta persona estaba ciega y pues estuvieron ahí presentes cuando Dios le dijo, ¿no? Que si quieres curarte, pues, este, que se curara, ¿no? Y después, pues, fuera a las piscinas de Siloé. Entonces, cuando viene los fariseos a preguntar, ¿no? De que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces, pues, el pueblo, pues, se oxisa, ¿no? Cae en una inconsciencia de la responsabilidad y esa responsabilidad se va diluyendo. Después se le pregunta a los padres del ciego, ¿no?
y al final pues evaden el compromiso por el miedo que les imponía que los fueran a matar. Entonces, pues le dicen, pues a mí nosotros no nos preguntes, o sea, nosotros nada más te podemos decir que él sí era ciego, ¿no? Y que él, en él obró el milagro. Es lo único que yo te puedo decir. Sin embargo, eh, les dice, pues pregúntale al, al ciego, ¿no? Y que él te diga lo demás. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Evaden el compromiso de ser responsables hasta de su propio hijo con tal de preservar la vida, ¿no? La vida terrena. Ahora bien, bueno, estos fueron los hechos del milagro. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué actitud tenemos ante la revelación de Dios? ¿La incredulidad, la certeza, la fe o pues el hacernos irresponsables de nuestros actos, ¿no? Todo esto en su conjunto, yo creo que todos lo hemos vivido en una época de nuestra vida. A lo mejor unos más, unos menos, no sé, pero todos hemos pasado por esto. Como, yo le llamo como que es parte del proceso de vida. Y este proceso nos va a llevar poco a poco de la mano hasta llegar al reconocimiento de ese Dios verdadero. Por eso es importante que reconozcamos estas actitudes y en todo nuestro proceso de conversión, de esa metanoia que nos hablan mucho, vamos a ir poco a poco descubriendo ese plan en la medida que nosotros nos vayamos uniendo cada vez más, un poquito más, hasta llegar a esta comunión con Dios. Eh, Algo que debemos de tener en cuenta que este proceso de unión va a ser un, una constante desde el día que decidimos que sí hasta el último día de nuestra vida terrenal. Entonces vamos el camino, a esto le llamamos el camino de la fe. En algunas veces vamos a estar más cerca, nos vamos a sentir más cerca de Dios, en algunas nos vamos a sentir más alejados, en algunas vamos a sentir que perdimos la fe. Sin embargo, al final la razón nos va a llevar a ese entendimiento y nos va a llevar de nuevo a esa comunicación con Dios, ¿no? Y bueno, pues así terminamos nuestra lección el día de hoy. Vamos a pasar a lo que es nuestra reflexión, que en este caso, digo, bueno, no tenemos una específica, sin embargo, yo les puse una pequeña frase que es de San Agustín. Esta frase me gusta porque al final demuestra la adhesión y la sumisión del hombre hacia la voluntad de Dios y dice, Señor, por ti, de todo corazón renuncio a todo lo que de todo corazón deseo. Entonces, pues aquí nosotros, al tomar esta decisión consciente de adherirnos a Él, pues vamos a renunciar a todo lo que nos va separando de Él, ¿no? Esta actitud, como les digo, se vuelve en una respuesta de fe tal cual. Y bueno, vamos a pasar ahora a nuestro cuestionario de reflexión. Eh, Empezamos por la pregunta número 1 que dice, ¿por qué decimos que la verdadera religión está de acuerdo con nuestra razón? Aquí vamos a volver a entender qué es la religión, qué fue lo que nos quebrantó ese pecado original y cómo poco a poco, por nuestras cualidades que compartimos, ¿se acuerdan cuáles eran?
que es la inteligencia, la voluntad y la libertad, cómo llegamos a entender primero, por un lado, el reconocimiento de Dios y después, por otro lado, el reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios. Entonces, aquí vamos a poner esta parte. Después viene pregunta número 2. ¿Cómo nos revela nuestra razón la existencia de Dios? ¿Cómo la podemos demostrar? ¿No? Recordemos que tenemos 6 vías de Santo Tomás de Aquino y un poquito de lo que vimos en la lección anterior. Después, 3. ¿Qué entendemos por revelación? Acuérdense qué es revelación, quién la da y cómo se va a dar. Pregunta número 4. ¿Cuáles han sido las 3 etapas de la revelación? Acuérdense que tenemos 2 en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son o cómo podemos identificarlas de acuerdo a ciertos personajes? Y pregunta número 5. ¿Por qué afirmamos que el centro y la mayor revelación está en Jesucristo? Esta pregunta es muy importante porque ya lo habíamos visto. Acuérdense del diagrama donde en el centro debe de estar Dios, después nosotros y después todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿por qué el cristiano debe de llevar una vida cristocéntrica? Y cómo es que la revelación misma o la base de nuestra fe está basada en Jesucristo. O sea, ¿qué se cumple en Jesucristo? Porque ya no hay más revelación después de Jesucristo. Porque hasta ahí nuestra revelación pública basada en las Santas Escrituras está dada. ¿Ok? Pues hasta aquí tenemos esta lección. Es un tema en teoría un poco sencillo, pero sin embargo es muy importante que tengamos bien claras los conceptos, porque a lo mejor, o sea, yo sé que no es nada nuevo, ya lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos estudiado de alguna manera en múltiples formas. Sin embargo, lo importante aquí es ponerle un nombre y darle un orden a todo esto. De tal manera que al darle orden, le demos un sentido y por ende una actitud de respuesta o de aceptación o de rechazo. También puede suceder, ¿no? Si no nos convence esta parte, también podemos rechazar. Entonces, aterricemos. ¿Qué nos tenemos que llevar a esta lección? Las cualidades que nos llevan a ser responsables. Inteligencia, voluntad, libertad de decisión nos van a llevar a hacer actos responsables y esa responsabilidad nos va a llevar a tener una actitud de aceptación, de rechazo hacia la revelación de Dios, o sea, esa manifestación de Dios, a esa unión con Dios y la realización de ese plan. También vamos a entender que aún así, nada más por el simple hecho de tener estas cualidades de Dios, que son, de nuevo las repito, inteligencia, voluntad y libertad, nos van las tenemos impresas en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y esto también nos va a llevar al mismo punto. Ahora sí que si lo queremos separar, si lo queremos ver de manera separada o desapasionadamente, la razón por sí sola nos va a llevar al reconocimiento de ese Dios y a llegar a ciertas conclusiones lógicas. Ahora, si lo vemos a través de la luz de la fe, pues por ende, pues vamos
a verlo más, más claramente, ¿no? Por medio del acto de fe. Aquella fe, acuérdense que la fe es ese interruptor, es un don de Dios y es lo que enciende ese canal de comunicación donde permite que la gracia vaya fluyendo de Dios hacia nosotros y nosotros en nuestra actitud de respuesta nos vayamos comunicando con Dios. Bueno, pues eso es todo, queridos hermanos, hasta aquí esta lección. Estaremos viendo, eh, vamos a ir viendo todos estos conceptos de manera, acuérdense que son temas bastantes de mucho que comentar. Sin embargo, pues eh, las lecciones tienen un punto de vista y un centraje porque van de manera estructurada para que vayamos entendiendo un poquito más. No se pierdan la tercera lección. Muchas gracias por escucharme y nos estamos viendo pronto. Luz y sal, reunir y servir. Hasta la próxima.